Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Es cierto que la mayoría de avistamientos ovni empezó en la década de los 50-60 y tuvo su punto álgido en los 70 y 80. Pero hay verdaderos misterios de avistamientos supuestamente de ovnis en la antigüedad. Pero en la antigüedad más profunda. Hoy vamos a hablar de un par de ellos, los más famosos, y son los casos que la ciencia, la gente que estudia el fenómeno ovni, aún no tiene una explicación lógica y aún no se ha podido explicar. La hoguera del cielo. Nos vamos al año 343 a.C. Y aquí tenemos uno de los primeros casos ovni sin explicar. Según cuenta en los escritos Diodorus Siculus Timoleon, vio unas extrañas luces cuando viajaba desde Corintia a Sicilia. Él lo describió como unas lámparas o hogueras en el cielo. Él pensó que eran unas luces que le guiaban el camino. Seguramente creía en esa época que los ángeles le estaban ayudando a seguir el camino. Sin embargo, lo que se sabe a día de hoy es que podía haberse tratado de ovnis. Según explicó en su escrito, dijo que eran luces que formaban una especie de escuadrón. Hoy en día muchos hablan de la teoría de que podía tratarse de algún tipo de caída de meteoritos o incluso una especie de cometa. Sin embargo, según lo describía Timoleón, las luces se veían constantemente y siempre iban en una dirección. Le estuvieron guiando hasta que llegó a su casa y luego desaparecieron. Así pues, ningún cometa y ningún meteorito hace lo que describió Timoleón, que vio el 343 a.C. que ocurrió en el cielo, en ese momento, en ese instante. Por suerte lo puedo dejar plasmado y escrito. El extraño suceso en la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica tuvo lugar entre los años 218 y 201 a.C. Hubo varios avistamientos de luces misteriosas durante el conflicto, pero el más extraño fue lo ocurrido en el año 216, que quedó documentado como el más extraño. Lo vieron cientos e incluso miles de personas y nadie sabía muy bien lo que estaba pasando. El testimonio oficial fue que sobre el campo de batalla se formaron unas formas luminosas que aparecieron de la nada. Ese mismo avistamiento se había visto en menor medida 2 años antes, pero no fue nada comparado con lo que contaron en esa ocasión. Muchos piensan que las guerras antiguas atraían la actividad ovni por algún motivo desconocido. Estaban vigilando mientras los humanos se mataban unos a otros. Esto parece ser una constante durante toda la historia del avistamiento ovni en la antigüedad. Las apariciones durante guerras. El avistamiento de las 3 lunas. Era el año 122 a.C. y hubo un fenómeno muy extraño que se denominó las 3 lunas y ocurrió en los cielos de Italia. Según lo que se ha documentado,
fueron unas luces que se vieron tanto de día como de noche. Daba la sensación que había 3 lunas en el cielo, y de ahí vino su nombre. No es la primera vez que nuestros ancestros ven 3 lunas, ya que en diferentes épocas se han podido ver. Por ejemplo, en el libro número 1 de Historia de Roma, también se hace referencia a las 3 luces, a las 3 lunas, también por la zona misma de Ariminum, en Italia. En otras ocasiones, las 3 luces se pudieron ver en todo el país en el mismo día. Cuando el ejército romano vio ovnis. El Imperio Romano ha sido uno de los más poderosos en la historia de la humanidad. Tampoco se libran de estos supuestos avistamientos sus militares. Vieron objetos no identificados. Y uno de los momentos más álgidos fue cuando los romanos iban a enfrentarse al ejército del rey Mitrades, de la antigua Turquía. En ese momento vieron algo que no se esperaban. Era el año 64 a.C. y fue documentado por el historiador Plutarco. Sin embargo, hay que decir que Plutarco todavía no había nacido aún, pero basó su escrito en testimonios de soldados romanos y otros testigos de la zona. Parece ser que el ejército romano se encontró con una barrera luminosa en el cielo que les detuvo su marcha. Tal como llegó el gran resplandor, desapareció. Sin embargo, no iba a ser la última vez que iban a ver la extraña luz. Cuando estaban frente al ejército del rey Mitrades y a punto de entrar en combate, volvieron a ver la luz. Esta vez apareció entre los 2 ejércitos, por lo que lo vieron los 2 bandos. Fue tal la sorpresa que detuvo el avance de ambos. Podía haber sido, como creen hoy en día los historiadores, un intento ovni, un intento de, digamos, alienígenas para detener la batalla. Según cuentan los escritos de la época, ambos ejércitos se quedaron sin saber qué hacer. Su sorpresa era tan increíble, tan impresionante, y también su miedo, que los ejércitos se retiraron. La luz consiguió parar la batalla de forma temporal, ya que más tarde entrarían en combate. Carruajes en el cielo. Uno de los fenómenos ovni de la antigüedad mejor documentados ocurrió en el año 70 a.C. En este caso ocurrió en Judea y fue documentado por Flavio Josefo. Según dijo, fue todo un espectáculo que resultó ser a la vez muy inquietante. Se pudieron ver lo que él denomina carruajes con soldados, con armaduras, surcar los cielos. Por supuesto, muchos creyeron que se lo había inventado. Lo curioso es que hubo muchos testigos que vieron esos carruajes, y cada uno lo interpretó a su manera. Lo que está claro es que tanta gente distinta algo vio en el cielo, aunque las versiones variaran dependiendo de quién lo contara. Esto hizo pensar a los expertos que seguramente vieron algún tipo de fenómeno ovni. Por supuesto, no eran carruajes, pero está claro que algo vieron. Estos avistamientos además se pudieron ver por todo el país, desde casi todas las ciudades. Según los testigos, aparte de los llamados carruajes, o lo que fueran esos objetos en el cielo, también se podían escuchar grandes estruendos. En algunos sitios hubo incluso temblores de tierra. Estos ejércitos de carruajes, como los llamaban, dio mucho que hablar en su época y quedó documentado de forma muy fidedigna. El misterioso cometa de Roma. Era el año 12 a.C. y Roma, otra vez, en Italia, otra vez Roma, tuvo una visita extraña, en forma de cometa. Pero lo extraño es que esta luz
estuvo dando vueltas durante varios días por los cielos de Roma. La gente no sabía de qué se trataba y tuvo esta luz acompañándoles tanto de día como de noche. Pasados unos días, la luz estalló en contundentes relámpagos que describieron como antorchas en el cielo. Según los documentos que se tienen, no hubo ningún sonido durante esas apariciones. Esto descarta que se pudiera tratar de una gran explosión, que es lo que mucha gente cree. Por otro lado, lo que no sabe mucha gente es que en la antigua Roma había protocolos muy estrictos para saber si algo era real o inventado. Solo por decir que se había visto algo inusual no significaba que todos lo creyeran. En el caso del cometa de Roma, se supo que era algo que había pasado, pero que no tenía explicación. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. El tema de las luces misteriosas, vistos por una ciudad entera, no es nuevo. Ocurrió, como hablaremos en próximos episodios, en Fénix, y fue llamado las luces de Fénix. Como veis, desde la antigüedad hasta ahora hay eventos ovnis, que no significa extraterrestres. OVNI significa objetos voladores no identificados, cosas que no sabemos qué es, que se han visto desde antes de Cristo. Y hoy en día hay que pensar que es muy fácil hacer una recreación. Es muy fácil meter una imagen y trucarla para que haya un ovni volando por ahí. Pero en esas épocas, si la gente de esos lugares vio algo, es que lo vio. ¿Qué era? No lo sabremos nunca. Pero que esa gente no miente, eso es seguro. Y ahora vamos con más casos. Vamos con, diríamos, la segunda parte de este episodio. Alejandro el Grande. Él estaba con su ejército cruzando un río. Era el año 320 a.C. y algo extraño pasó. Cuando estaban a punto de pasar por el río, todos vieron luces plateadas en el cielo, que estaban rodeadas de fuego. No solo los hombres vieron las luces, sino que los elefantes y caballos también las veían y se pusieron muy nerviosos. Así pues, esto hizo que fuera imposible cruzar el río, por lo que tuvieron que esperar a la mañana siguiente para hacerlo. Nunca quedó claro qué es lo que vio toda esa gente, y quedó como un misterio para todos. Hoy en día hay varias teorías, pero ninguna puede decir que sea la correcta. Ovnis extraños se convirtieron en Francia. En Francia hubo un curioso episodio que ocurrió el 25 de agosto de 1608, en Marsella, donde se pudo ver una nave volar de un lado a otro en el cielo. La nave se paró en la nada y otras dos naves aparecieron y empezaron a combatir entre ellas, o eso cuentan. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Niza, donde estas naves también se vieron luchando. Por si no fuera poco, con estos dos avistamientos extraños, en Génova hubo otro caso la siguiente semana. Lo curioso es ver cómo hubo tantos testigos de los mismos hechos en un corto espacio de tiempo y en distintos lugares. Es muy difícil que se pongan todos de acuerdo para contar la misma escena. Y además, pensad que en 1608 ir de un lugar a otro era bastante complicado, bastante costoso y que tardaban mucho tiempo de ir de un sitio a otro de Francia. Hay teorías que podría ser una paranoia colectiva, aunque es casi imposible hoy en día explicar qué pasó. El astrónomo Edmond Halley también vio algo extraño. Edmond Halley, como dice su nombre, fue el que documentó el famoso cometa Halley. Aparte de este estudio, que le hizo conocido en todo el mundo, también desveló que vio dos cosas que no pudo explicar a lo largo de su carrera.
Fue en 1666 y vio algo que le sorprendió. Era un cuerpo grande y sólido, que parecía más grande que la luna, según describió. Por sus observaciones, comprobó que se movía a una gran velocidad, unos 70 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. No quedó claro si fue un meteorito o un objeto extraño volando. Y el astrónomo, que sabía bastante de ese tema, nunca pudo explicar qué era eso. En este caso hablaremos de Alemania. Ocurrió en Nuremberg, en 1561. Pasó una noche de abril. Un gran número de personas pudo ver algo increíble que ocurría en el cielo. Según dijeron, dos enormes cilindros empezaron a expulsar una especie de discos blancos, de los cuales varios cayeron al suelo, según muchos testigos. Estas apariciones duraron una hora, hasta que las supuestas naves volaron en dirección al Sol y desaparecieron. Esos objetos aparecieron en varios medios locales, explicando lo inusual y lo extraño del avistamiento, ya que muchísima gente lo vio. El avistamiento de Basel, en Suiza, fue en 1566 y los residentes de Basel vieron en este caso esferas negras alineadas durante varias horas. Según algunos testigos, estas esferas estuvieron moviéndose a gran velocidad y se golpeaban entre sí. Algunas de las esferas se hicieron rojas y estallaron en llamas. La mayoría de ellas se consumieron y desaparecieron. Las que quedaron simplemente se fueron. No hay explicación hoy en día de lo que pudieron ver los pobladores de Basel, pero sin duda tuvo que ser un espectáculo de lo más curioso del tema ovni que ha ocurrido en el mundo. Los ovnis de Nueva Zelanda. En este caso, nos vamos a 1909, donde muchas personas dijeron haber visto avistamientos de ovnis de varios tamaños. No fue solo en una zona, sino que estos ovnis fueron vistos en toda Nueva Zelanda. Las áreas donde las naves se pudieron ver se hicieron muy populares, y la gente estuvo yendo durante mucho tiempo por las noches para ver si volvían a ver esos extraños objetos. Nunca más volvieron a aparecer. Según varios documentos, las apariciones comenzaron en el sur de Nueva Zelanda y llegaron hasta el norte de Australia. De nuevo, ¿cómo puede ser que tantos testigos puedan coincidir describiendo el mismo objeto? Uno de los avistamientos más antiguos que se conoce fue en Egipto. En el antiguo Egipto se documentó uno de los avistamientos más antiguos. Existen documentos que datan del año 1500 a.C., donde se cuenta encuentros con supuestos objetos que no tienen explicación. Se habla de círculos de fuego en el cielo, y sobre todo en ciertas fechas donde parecía que el cielo se encendía. El problema es la antigüedad que tienen los documentos, lo cual puede dar lugar a muchas interpretaciones. Sin embargo, incluso el faraón de esa época intervino en el avistamiento. Se quemó una gran cantidad de incienso y se mandó a documentar por escrito todo lo ocurrido. ¿Qué significan estos avistamientos? No es que lo viera una persona solo, es que está documentado que lo vieron cientos de personas. Y como veis, coinciden los avistamientos durante todas estas épocas en más de un objeto. No es que solo se viera un objeto rápidamente y la gente que estaba ahí, las dos o tres personas que estaban ahí, o gente individual, lo describiera o lo contara. Es que son hechos escritos porque algo ocurrió. O sea, pensad en esas épocas, antes de Cristo, solo escribían las cosas importantes. No estaban como ahora, que podemos escribir un libro cualquier persona. Antes los que escribían era poca gente que sabía escribir. Y tenían que llevar su trabajo. Imaginaos, para documentar estos hechos, es que ocurrieron de verdad. ¿Qué eran?
seguramente algunos se pueden explicar con fenómenos astronómicos que, claro, no podemos saber qué pasaba en el universo en esas épocas. Pero algunos, para mí, son ovnis que no tienen explicación. Y lo vieron cientos de personas. Las historias de los ejércitos, puede ser que debido al cansancio, debido a las bajas, a las enfermedades, pues como dijéramos, pues pudieran pillar un poco de rollos. Pero, ¿por qué en Italia hubo tantos avistamientos antes de Cristo? Como he dicho, me parece casi imposible que tanta gente se ponga de acuerdo, porque hoy en día es muy fácil ponerse de acuerdo. A través de redes sociales se habla, o a través de email o llamadas telefónicas se pueden montar pues bulos importantes. Pero en esas épocas, que es que había alguien que veía algo, se iba corriendo a otro pueblo, a otra ciudad, lo contaba, no me cabe en la cabeza. ¿Qué eran esos objetos? ¿Qué eran esas luces? Nunca lo sabremos. Pero quería hacer esta recopilación para mostraros que ya hace cientos de años que se ven cosas extrañas en los cielos del mundo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.